vuelta en CIPSE Noticias más temprano y hoy es jueves y ya sabe que no hay jueves sin libros y no hay libros sin la mente brillante de las noticias. Joaquín Filio. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien, muy contento de estar esta mañana de jueves de nuevo en esta sección para platicarte de libros y para platicar además hoy de uno de la recopilación de cuentos que a mí más me gustan y que más me han impactado en los últimos años. ¿Sabes qué me gusta, Joaquín? Que hoy sí trajiste una combinación por demás extraordinaria de nueva literatura de fantasía, también una de las máximas exponentes de este género de Argentina para el mundo y además por ahí trae una combinación de literatura fantástica con un toque de terror. Platícame de esto. Así es, creo que lo has resumido perfectamente. Como recordarás, hemos estado cada sección dedicándole un espacio importante para platicar de narrativa específicamente de cuentos y específicamente además de cuentos escritos por mujeres en el continente, ¿no? El continente americano. Y bueno, hasta hace unas semanas hablamos de varias escritoras mexicanas nacidas bueno, más bien en que su época productiva, digamos, abarcó la mitad del siglo XX. Hablamos de Inés Arredondo, hablamos de Amparo Dávila, hablamos de Guadalupe Dueñas. Y bueno, hoy traigo esta recopilación, ahí sí la pueden observar. Es un libro editado por Almadía, esto, si no me equivoco, en el año 2012. El libro se llama Pájaros en la boca y es de la escritora argentina, Samantha Schweblin, una de las autoras incluidas además en la selección de la revista británica Granta de los mejores escritores y escritoras latinoamericanos del momento, ¿no? Samantha Schweblin es una mujer de formación, estudió cine, estudió para ser directora de cine, sin embargo, pues me parece que no ha ejercido su profesión como tal y se ha dedicado a escribir cuentos. Es una de las voces más interesantes actualmente, no solamente porque retoma mucho de la tradición argentina. Como sabemos, Argentina se caracteriza por ser un semillero importante de literatura fantástica. Está Silvino Campo, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, y una cantidad larguísima, Adolfo Bioy Casares, larguísima de escritores que han hecho literatura fantástica en Argentina. Samantha Schweblin retoma un poco esta tradición y bueno, la combina con una de sus más grandes pasiones. Ella siempre lo dice en las entrevistas, que es la literatura anglosajona, la literatura norteamericana. Cuentistas, por ejemplo, como Raymond Carver o John Cheever, que han influido muchísimo en la manera en la que escribe esta mujer. Y bueno, Pájaros en la boca es el primer libro, si no me equivoco, que publica con una editorial mexicana. Almadía es una editorial oaxaqueña, hemos hablado de otros títulos de Almadía. Ella viene a vivir a México hace ya algunos años, tiene una residencia para impartir talleres y a propósito de esto es que empieza a publicar con esta editorial. Pájaros en la boca se convirtió en su momento en el libro más importante de cuentos en el año de su publicación, por lo menos a nivel latinoamericano, y se caracteriza, como bien mencionas, por tocar temas de subgéneros, digamos, del terror, de la literatura fantástica, de lo desconocido, pero siempre con esta cosa como llena de realidad, ¿no? No podemos decir que sean cuentos totalmente abandonados a lo imaginativo, sino que hay muchísimo de crítica social, por ejemplo, hay mucho de historia que está como, digamos, un poco escondido dentro de cada uno de los relatos, y tiene esta cosa de los grandes cuentistas y de las grandes cuentistas norteamericanos, que es un efecto como hipnótico, ¿no? Tú empiezas a leer un cuento de ella y no puedes, o sea, sientes que quedas como un poco atrapado y tienes que terminar de leer el relato. Yo creo que es una de las mujeres más interesantes a nivel de narrativa que están escribiendo actualmente. Una lectura obligada si quieres conocer el panorama narrativo de América Latina hoy en día, ¿no? Bien, me encanta porque el título de esta recopilación de cuentos se llama Pájaros en la boca, pero además también es el título de todos los cuentos que están aquí de tu favorito y como lo comentábamos, es una combinación con un toque de realidad, con fantasía y algo de terror, porque hablábamos tal vez de una pareja de esposos que se está separando, pero la hija pues está comiendo pájaros, literal. Así es. Una de las características de la prosa de Samantha Schweblin, ella siempre menciona que sus cuentos normalmente surgen a partir de una imagen, ¿no? Una imagen que puede ser muy abstracta, por ejemplo, la imagen de un adolescente que literalmente está comiendo pájaros. Y el reto para ella como escritora es escribir una historia verosímil, es decir, creíble para el lector,
y que pueda llegar con esa misma verosimilitud a un punto en el que esta imagen, en este ejemplo, el tema del adolescente que está devorando pájaros, no resulte increíble, ¿no? Al contrario, que sea profundamente realista. Esta historia, Pájaros en la boca, como bien mencionas, además creo yo es el mejor cuento de esta recopilación, narra la relación, bueno, más bien el proceso de divorcio de un matrimonio en Argentina, quienes, bueno, además comparten una hija, tienen una hija en común, la hija vive con la madre, y un día la mamá descubre a su hija comiendo pájaros, ¿no? Y se da cuenta que cada vez que la niña come estos animales, tiene una especie como de revitalización, ¿no? Adquiere como otro tono su piel, todo el tiempo está radiante, todo el tiempo está de buen humor, y cuando no puede comerlos, al contrario, ¿no? Está atravesando como por un proceso de depresión y bueno, hay toda una situación con la tristeza, por ejemplo, en el relato, ¿no? Muy hábilmente, Samantha Schweblin lo que hace es disfrazar los conflictos humanos, los conflictos familiares sobre todo. A ella le gusta muchísimo tocar el tema de la familia, y creo que el tema de la familia es uno de los grandes tópicos actualmente en la literatura latinoamericana. Lo disfraza con esta cuestión fantástica, ¿no? Para que uno como lector tenga un poco más, digamos, el reto de encontrar de qué está hablando realmente la escritora, ¿no? Si tú quitas de lado esta situación fantástica del relato en la que la niña come pájaros, te podrás dar cuenta que es un cuento que habla directamente sobre los procesos de duelo, sobre el cambio, ¿no? Sobre la aceptación de ciertas situaciones familiares. Y es algo que permea todo el libro, es algo que es una premisa, diría yo, es uno de los objetivos como narradora que tiene Samantha Schweblin, siempre esconderte el dato importante de la historia, ¿no? Ernest Hemingway, el escritor norteamericano, tenía una teoría, le llamaba la teoría del iceberg, para escribir, ¿no? Él decía, bueno, sabemos que un iceberg o un témpano es esta superficie, digamos, hecha a base de hielo, que, bueno, afuera, digamos, del agua, te deja ver únicamente el 10%, pero la gran parte del iceberg se encuentra por abajo, ¿no? Claro. Y no la puedes ver. Entonces él decía, bueno, es la misma idea que uno tiene que tener para escribir un relato, o para escribir un buen cuento. Cuando escribes una historia, tienes que darle al lector únicamente el 10%. Es trabajo del lector encontrar el otro 90% de la historia. Creo que Samantha Schweblin es un ejemplo fehaciente de esta propuesta de Hemingway, ¿no? Y además me encanta porque al final eso es parte de los beneficios que nos da la lectura, el tener que desarrollar y revolucionar nuestra mente tal vez un poquito más para ir, como bien comentas, al punto o al meollo del asunto. Pero ¿sabes qué también me gusta de esto que traes el día de hoy? Es que además Samantha es una mujer joven y que prácticamente hoy está siendo un ícono de este género de la literatura, y que además le está abriendo las puertas a muchísimas otras que vienen en camino. Así es. De hecho, yo creo que sí. Pienso que una generación antes fue quien, digamos, empezó a tocar temas importantes, una generación de mujeres latinoamericanas. A Samantha Schweblin le está tocando el momento el momento culminante, digamos, de esta nueva narrativa que se está escribiendo en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en México también, ¿no? Y bueno, una cosa importante es hablar un poco del palmarés hablo del palmarés de los reconocimientos que ha obtenido Samantha Schweblin. Ella fue la última ganadora del concurso de cuento Juan Rulfo de París. Es un concurso que organizaba Radio Francia, que, bueno, durante décadas premió a grandes escritoras y escritores de habla hispana, ¿no? Fue la última que ganó con un cuento que se llama Un hombre sin suerte, que viene incluido en otra antología de cuentos de Samantha Schweblin que se llama Siete casas vacías. Ha ganado una infinidad de concursos, además está traducida prácticamente a todos los idiomas, y junto con ella vienen una larga lista de mujeres escritoras latinoamericanas. Hemos hablado de muchas de ellas. Está, por ejemplo, Mariana Enríquez, que es otra gran narradora argentina. Ella ganó recientemente el premio Herralde de novela con un librazo que se llama Nuestra parte de noche, del cual espero podamos estar hablando pronto. Sí, por favor. Es una novela de 700 páginas, entonces ya me está tomando un poco más de tiempo, pero será pronto, yo espero.
Viene también Lina Meruane, que es una escritora chilena, está Alejandra Costamagna, una escritora chilena. Bueno, en fin, es una larga lista de mujeres que están haciendo cosas impresionantes a nivel de escritura. A mí, particularmente, el tema de la literatura de Samantha Schweblin es el que más me interesa por la afinidad que hay con los temas, ¿no? Es una escritora que está muy comprometida últimamente con el tema, con temas actuales. Publicó recientemente una novela que, bueno, hace algunos años, una novela que se llama Distancia de Rescate, que toca temas ambientalistas, temas que tienen que ver con el crecimiento de la industria y el deterioro del planeta. Tiene una novela reciente, esa sí es la última que ha publicado, de ciencia ficción, una novela que se llama Kentucky's, que habla sobre nuestra forma de relacionarnos con la tecnología. En fin, me parece que es una de las escritoras además más versátiles, más polifacéticas que hay respecto a las situaciones humanas que vivimos hoy en día. Bien, ahora pregunta del millón, porque evidentemente estamos con estas recomendaciones para la gente que nos está viendo. ¿Qué tan fácil o qué tan accesible es adquirir el libro que el día de hoy nos presentas? Es uno de los libros más reeditados de Samantha Schweblin. Me parece que está perfectamente conseguible, no sé si es la manera correcta de decirlo, pero a través de internet seguramente lo podrán encontrar en un formato de ebook. De todas formas, hay cuentos de Samantha Schweblin que se encuentran liberados en internet de manera gratuita, la pueden leer por allá. Y bueno, la mayoría de los libros en México de Samantha están editados por Almadía. Recientemente me parece que Random House adquirió algunos de los derechos igual de su obra. Entonces es una obra accesible, es una obra que pueden comprar también. Hoy en día que está como de moda que compremos las cosas a distancia y que te la lleven a tu casa, me parece que ya lo puedes comprar en alguna plataforma virtual. Es una escritora fresca, entonces la situación es que es muchísimo más accesible de conseguir que, por ejemplo, algunas de las autoras de las que hemos hablado en emisiones anteriores, que pues ya es un poquito más complicado, ¿no? El tema de comprar libros. De hecho, yo te iba a preguntar, sobre todo tú que eres fanático de este tipo de literatura, ¿por qué la gente tiene que leer Pájaros en la boca? Porque también hay otro punto, que de repente pensamos o tenemos como un poco la idea de que la literatura fantástica, que combina con un poco de terror, tiene que ser algo infantil, pero la realidad de las cosas es que no tiene que ser así de forma necesaria. No, para nada. De hecho, si vamos un poco a lo que se está escribiendo, perdón, lo que se está dirigiendo hoy en día en las plataformas, por ejemplo, de streaming, en las series, quienes hayan visto, lo hemos comentado en otras emisiones también, quienes hayan visto Black Mirror, por ejemplo, que es una de las series de ciencia ficción, yo creo que más impacto han dejado en los últimos años, no le piden nada a lo que se está escribiendo en ciencia ficción en Latinoamérica, ¿no? Si uno ve alguna película de terror que realmente la apasione, no le piden nada a un cuento, por ejemplo, escrito por Mariana Enríquez o por Samantha Schweblin. Es decir, la manera en la que muchos de los contenidos virtuales que consumimos hoy en día, de entretenimiento, llámese serie o película, están muy emparentados con la forma en la que estas escritoras están narrando hoy en día, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero consumimos este tipo de contenido todo el tiempo en internet. Bien, pues como siempre, Joaquín, es un placer tenerte aquí y te esperamos la siguiente semana con otro libro, con más recomendaciones. Y bueno, la verdad es que yo ya picadísima con querer leer este libro y te esperamos la siguiente semana. Que tengas un excelente día. Igualmente, excelente día y bueno, el siguiente jueves hablaremos de otra obra de literatura, espero siempre en esta misma tónica. Bien, muchísimas gracias a Joaquín Filo por estar aquí. Por cierto, nos vamos con información importante. Quédese con nosotros.